auto de traslado de alegatos. Se hacen presentes entonces los magistrados Félix Alberto Rodríguez Rivero y Fabio Iván Afanador García, quienes conforman la sala de decisión. Para esto, la parte demandante que está presente se le concede el término para que proceda a hacer sus alegatos de conclusión. Tiene la palabra la parte demandante. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el objeto de la presente demanda, como se ha indicado en las pretensiones y en los hechos, es lograr que se le reconozca la pensión de sobrevivientes a la señora Luz Marina Tibaija Torres con ocasión del fallecimiento de su esposo José Aristóbulo López Velandia. Se indicó en la demanda y en los fundamentos de derecho, en las normas aplicables, que se debe tener en cuenta la Ley 100 de 1993 y la Ley 797, teniendo en cuenta la favorabilidad y retrospectividad de la norma en materia pensional. La ley 100, si bien es cierto, tiene su vigencia posterior a la época de fallecimiento del señor José Aristóbulo López Velandia, no dejó de lado que podían presentarse en hechos futuros en que fuera cobijado por esta misma norma. Y es así que el artículo 13 de esta ley establece que se pueden computar para efectos de reconocimiento de las pensiones las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la norma. El mismo artículo 36 de esta ley establece un régimen de transición para aquellas personas que, habiendo cotizado antes de entrar en vigencia la norma, la ley 100, tuvieran determinados requisitos y entre ellos eran 15 años de cotización, 40 años de edad para los hombres o 35 de edad para las mujeres, que serían aplicables las normas anteriores, que conlleva a que la ley 100 no nos estaba dando un parámetro únicamente para situaciones que se consolidaran en vigencia de la norma. Es así también que el artículo 37 de la misma norma establece una indemnización sustitutiva para aquellas personas que no cumplan el requisito de tiempo de servicio o semanas de cotización cuando llegan a la edad de jubilación y no pueden seguir cotizando para adquirir el derecho a la pensión. El mismo artículo 45 establece la sustitución de la indemnización sustitutiva para los beneficiarios cuando el trabajador fallece no habiendo cumplido los requisitos para que se les pudiera reconocer una pensión de sobrevivientes o sustitución pensional con el lleno de los requisitos que establece la norma. Si vamos a ver en lo que es la favorabilidad de la norma y teniendo la señora Luz Marina Tibaija Torres, pudiendo tener un derecho a una indemnización sustitutiva, esto es la devolución de los aportes de las cotizaciones que en vida cotizó el señor Jorge Aristóbulo Velandia por el espacio de 1 año, 5 meses y 9 días, o pensando en lo que es la pensión de sobrevivientes que la ley 100 nos establece y con modificación de la ley 797, 26 semanas de cotizaciones en el último año, con la ley 797, 50 semanas en los últimos 3 años, tenemos que el señor cotizó 74 semanas en el último año de servicio, en el último año y medio de servicios, que fue el que efectivamente alcanzó a laborar, siendo más favorable el reconocimiento de la pensión que pensar en una indemnización sustitutiva, porque los aportes en este momento los tiene el Fondo Territorial, no le ha hecho devolución de saldos ni indemnización sustitutiva porque no se ha reclamado, teniendo en cuenta la retrospectividad de la norma en pensiones y la favorabilidad, le correspondería a ella el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por acreditarse los requisitos que exige la ley. Gracias. Bueno, una vez conformados, se inicia entonces la decantación de todo por parte de la sala para proferir sentencia al final de la diligencia. Previo a decantar cada una de las tesis de los sujetos procesales, la sala observa la disparidad existente entre la fecha señalada por el apoderado de la demandante y las resoluciones anexadas por la entidad demandada en la contestación de la demanda. En lo que tiene que ver con el inicio de labores del señor López Velandia, razón por la cual esta corporación determinará la fecha exacta en que el causante ingresó al laboral, esto es, para determinar el régimen jurídico aplicable. En el libelo de la demanda, el apoderado del accionante señala que el señor José Aristóbulo López Velandia se desempeñó laboralmente como docente al servicio del Magisterio del Departamento de Boyacá en el periodo comprendido entre el 21 de enero de 1988 al 30 de junio de 1989,
Contrario censo, la accionada, junto a la contestación de la demanda, remitió copia auténtica del expediente administrativo del causante que reposa en dicha entidad, visible a folios 113 y siguientes del expediente, donde se observan las resoluciones 0219, por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía definitiva y seguro de vida, y 1700 de 1993, por la cual se reconoce y se ordena el pago de una cesantía definitiva, expedidas por el gerente de la Caja de Previsión Social de Boyacá, dentro de las cuales, en sus partes considerativas, para reconocerle y pagarle las cesantías y el seguro de vida del causante a la accionante, señalan que, según constancias expedidas por la Contraloría General de Boyacá, la Secretaría de Educación y el Fondo Educativo Regional de Boyacá, se demuestra que el señor José Aristóbulo López Velandia, que en paz descanse, prestó sus servicios en la educación nacionalizada durante 16 años, 3 meses y 9 días, tiempo comprendido del 6 de abril de 1973 al 14 de julio de 1989 en forma continua, cierro comillas. Así las cosas, y no obstante a que en la jurisdicción contenciosa no son aplicables las facultades ultra y extra petita, y más bien lo que opera es la justicia rogada, esto es, que el juez contencioso solo puede reconocer aquello que expresamente se pretenda, la sala considera pertinente establecer el tiempo laborado por el causante, que el tiempo laborado por el causante fue el señalado por las resoluciones mencionadas y no como la firma del apoderado del accionante, en razón a que éste solo adjuntó el certificado de tiempo de servicio del señor López Velandia desde el día 21 de enero del 88 hasta el 30 de junio de 1989, omitiendo así el tiempo restante. Pese a que el apoderado de la entidad accionada no hizo alusión alguna en lo anteriormente señalado en la contestación de la demanda, como tampoco al momento de plantear las excepciones, la sala considera que esto no es óbice para que, por expresa remisión del artículo 306 del CEPACA, no se apliquen los artículos 243 y 257 del Código General del Proceso, que hablan respecto a los diferentes tipos de documentos que se pueden presentar como pruebas en un proceso y sobre el alcance probatorio que se le dará a los mismos. Por lo anterior, y como quiera que para efectos de determinar la normatividad aplicable para el subexámine, se debe ubicar cuándo fue que el señor José Aristóbulo laboró. De acuerdo a los argumentos precedentes, se tendrá como tiempo de servicio el señalado en las resoluciones, esto es, desde el 6 de abril del año 1973 hasta el 14 de julio de 1989, para un total de 16 años, 3 meses, 9 días. Tesis de las partes. La parte demandante considera que tiene derecho a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes según la Ley 100 del 93 con ocasión de la muerte del señor José Aristóbulo López Velandia. A su turno, la entidad demandada sostiene que el oficio FPTB-OJ-número 914 de 2012, del cual se deduce que niega la pensión de sobrevivientes y expedido por esta, no es un acto administrativo, pues a juicio de aquella no crea, no modifica, no extingue ninguna situación jurídica frente al accionante. B. Tesis de la sala. Una vez efectuado el respectivo estudio del caso y el acervo probatorio obrante en el proceso, la sala tiene claro que el causante, en razón a lo anteriormente expuesto, se vinculó laboralmente como docente al servicio del magisterio del departamento de Boyacá el día 6 de abril de 1973. Que el señor José Aristóbulo López Velandia y la señora Luz Marina Tibavija Torres contrajeron matrimonio el día 19 de noviembre de 1977 y que el señor López murió el 14 de julio de 1989. De igual manera, se puede observar dentro del sublite que la accionada recibió por parte de la Caja de Previsión de Boyacá lo relativo a las cesantías y el seguro de vida en razón a la muerte de su esposo. También es visible que la señora Tibavija Torres radicó petición el día 29 de noviembre de 2012 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante el Fondo Pensional Territorial de Boyacá, la cual fue resuelta negativamente por medio del oficio FPTB-OJ-número 914 de 2012. Es por lo anterior que esta corporación considera que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar,
por cuanto el régimen aplicable con ocasión de la muerte del señor López Velandia es el de la Ley 33 de 1985 y no el de la Ley 100 del 93. Es por lo anterior que el accionante no tiene el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Excepciones de mérito propuestas. En el escrito de contestación de la demanda expresó, entre otras excepciones que se estudiarán y decidirán en conjunto, debido a que las dos atacan el mismo objeto, cual es el de que el oficio FPTB-OJ- número 914 de 2012 no es un acto administrativo y por tal no puede ser controvertido en esta jurisdicción. La accionada la sustentó de la siguiente manera. 1. Improcedencia de la acción. Fundamenta esta excepción en el sentido de que no existe acto administrativo demandable ni decisión administrativa de carácter individual y concreto que creara, modificara o extinguiera situación jurídica alguna a favor o en contra de la demandante. 2. Excepción de inexistencia de violación de normas invocadas como vulneradas. La demanda invoca la nulidad de un acto administrativo que el Departamento de Boyacá no ha proferido, por lo que no existir decisión demandable que amerite el restablecimiento de un derecho que no sea vulnerado ni conculcado, se colige entonces que no sea vulnerado norma constitucional o legal precedente judicial que amerite control jurisdiccional. Es por esto que debido a que estas últimas excepciones atacan el mismo objeto que es la excepción previa propuesta por la accionada, la cual ya fue decidida dentro de la presente audiencia, la Sala considera necesario reiterar lo mencionado en lo referente a la resolución de aquella. Así las cosas, se tiene que la excepción previa propuesta por la demandada no es acertada, por cuanto el mencionado oficio versa y da respuesta sobre lo que la accionante pidió en el derecho de petición presentado ante la entidad demandada, frente a lo cual ésta concluyó en el mismo diciendo, comillas, así las cosas, no es procedente reconocer la pensión de sobrevivientes a la señora Luz Marina Tibavija Torres, cierra comillas, obrante al folio 31 del expediente. Lo anterior significa que aquella es una decisión definitiva que decide sobre una petición en la que va envuelta la pretensión de un derecho y no contrario a como lo declara la accionada. Es en razón de lo anterior que se declaran como no probadas las excepciones de mérito propuestas de improcedencia de la acción e inexistencia de violación de normas invocadas como vulneradas. D. Marco jurídico y jurisprudencial. La Sala considera pertinente hacer referencia a los siguientes textos normativos. La Ley 33 de 1985, artículo 1, parágrafo 2. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterior a la presente ley. Artículo 25. Esta ley rige a partir de su sanción, deroga los artículos 27 y 28 del Decreto Extraordinario 3135 del 68 y las demás disposiciones que le sean contrarias. El texto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C932 del 2006. Así, en el punto preciso, la Ley 33 de 1985 entró en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Esto es a partir del 13 de febrero de 1985, porque a partir de esa fecha satisfecho el requisito de publicidad, sus disposiciones adquirieron carácter vinculante. Con la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, cuya finalidad es proteger y garantizar la cobertura de los derechos a la pensión, salud y contingencias derivadas de riesgos profesionales. Esta ley trajo consigo un régimen de transición con la intención de salvaguardar los derechos adquiridos y prerrogativas que algunas personas ostentaban antes de la entrada en vigencia de la misma. La Ley 100 en el artículo 93, la Ley 100 de 1993 en el artículo 36 dispuso, hay un régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en 55 años para las mujeres, 60 para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para mujeres y 62 para los hombres. Requisitos en la Ley 100 para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca. 2.
Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos. A. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas al momento de la muerte. Y B. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiera efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte. Caso concreto. De la normatividad antes mencionada, y una vez estudiadas y analizadas las pruebas aportadas al proceso, se deduce que como el señor José Aristóbulo López Velandia comenzó a laborar el día 6 de abril de 1973 y a la fecha en que, según la sentencia de la Corte Constitucional mencionada, entró en vigencia la Ley 33 del 85, es decir, el 13 de febrero de 1985, llevaba 11 años, 10 meses, 7 días laborando, hace que él sea susceptible de ser regulado por la Ley 33 del 85, según el parágrafo 2 del artículo primero de esta. Aunado a lo anterior, se observa que el señor José Aristóbulo López murió, según acta de defunción, el día 14 de julio de 1989. Es decir, que a la fecha del deceso, aquel llevaba 16 años, 3 meses, 8 días laborando a la luz de la Ley 33 del 85, no ostentaba aún el estatus pensional. En el mismo sentido puede afirmarse que el causante no es objeto de la regulación que hace la Ley 100 del 93, toda vez que al momento de entrada en vigencia de esta, valga decir, 1 de abril del 94, aquel ya había fallecido hacía más de 4 años, sin posibilidad de aplicar la retroactividad o la retrospectividad de la ley en el tiempo. En este contexto, la Sala recuerda que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que la normatividad aplicable subexámine es la Ley 33 del 85 y no la Ley 100 de 1993. Costas procesales. Se ordenará que por Secretaría se le guíen costas ocasionadas en primera instancia a la parte demandante y se deberá incluir las agencias en derecho, estimadas en la suma de 1.233.461 pesos con 58 centavos, equivalente al 3% del valor de la estimación razonada de la cuantía, correspondiente a 41.115.383,4 centavos. Acudiendo para ello a lo establecido en el numeral 3.1.2, inciso 2 del Acuerdo 1887 del 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. Como un punto importante para decidir en este momento, se manifiesta la inasistencia del apoderado del departamento, por lo tanto, se le aplicará la sanción correspondiente en el numeral 4 del artículo 180 del CEPACA de 2 salarios mínimos legales mensuales, a menos que justifique la inexistencia de esta diligencia. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, sala de decisión número 4, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, niéguense las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la señora Luz Marina Tibavija Torres contra el Departamento de Boyacá, Secretaría de Hacienda y Fondo Pensional Territorial de Boyacá, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Segundo, fijar como agencias en derecho a la parte demandante la suma de 1.233.461 pesos con 58 centavos, equivalente al 3% del valor de la estimación razonada de la cuantía, correspondiente a 41.115.386 pesos con 4 centavos. Tercero, condenar en costas en primera instancia a la parte vencida. Por Secretaría de esta Corporación procede hacia su liquidación de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Cuarto, en firme esta providencia por Secretaría, comuníquese a las partes en la forma y términos previstos en el artículo 196 y 203 del CEPACA. Las partes quedan notificadas en estrado. Contra esta sentencia procede el recurso de apelación de conformidad con el artículo 247 del CEPACA. Se le concede el uso de la palabra entonces a la parte demandante. Se interpone el recurso, se sustentará dentro de los términos 10 días. Gracias. Ok. De conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley 1437 del 2011, hasta la presente etapa el suscrito magistrado no advierte presencia alguna de algún vicio
en el trámite de la presente audiencia que acarree nulidades. Se verifica entonces que haya quedado grabado en audio y video esta diligencia. Se informa entonces que en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012 de protección de datos, los datos personales contenidos en el desarrollo de la presente audiencia serán publicados en la web, así como su posterior actualización y rectificación. Por lo anterior, con su firma, los intervinientes autorizan tal publicación y en caso de no hacerlo, deberán manifestarlo expresamente. Tiene la palabra en la parte demandante. Sin objeciones. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, siendo las 4:46 de la tarde, 3:46 de la tarde del día 10 de septiembre de 2014, se da por terminada la audiencia y se firmará por el que ellos intervinieron. Le pido favor a la abogada de la parte demandante que nos espere un momento para suscribir el acta correspondiente. Muchas gracias.